Antes de empezar, sígueme en la página de Facebook, ahí resubo los videos de YouTube, gracias. 3 anécdotas que viví en carne propia. La niebla oscura. Hubo una época en la que un primo mío se fue a vivir con mi mamá y conmigo, ya que mi papá estaba en el extranjero. Vivíamos en un pueblecito muy alejado de las grandes ciudades, pero eso no nos afectaba. El padre de mi primo tenía fincas en la montaña, a más o menos 1 hora a pie. Mi primo solía ir a visitarlo y siempre me invitaba, así yo también aprovechaba para visitar a mis abuelos, que vivían cerca. Para llegar había que cruzar un gran río, y mi abuelo vivía justo a la orilla, en una colina. Un día salimos del pueblo como a las 11 de la mañana, con la idea de regresar temprano porque no llevábamos linternas y había mucha vegetación. Llegamos temprano, me despedí de mi primo y quedamos en encontrarnos en casa de mi abuelo a las 3 de la tarde para regresar. Pero ese día mi primo tuvo que ayudar a su papá y se nos hizo tarde. Salimos hasta las 6 de la tarde y, de camino, decidimos recoger leña en un tecal. Para ese momento ya eran las 7 de la noche y estábamos a unos 400 metros de la casa. Al salir del tecal y cruzar un alambre, de repente nos rodeó una espesa niebla, algo muy extraño porque era pleno verano. Eso nos dio mucho miedo, más aún porque nuestros papás y mamás, junto con nuestros abuelos, siempre contaban que en el pueblo eran comunes las manifestaciones paranormales debido a antiguas guerras en la zona. De pronto sentimos un olor muy fuerte a perfume femenino, lo que terminó de asustarnos. Dejamos la leña tirada y salimos corriendo. Ese día contamos la experiencia, pero nadie nos creyó. Quedó solo como una vivencia de mi primo y mía. El duende en la ceiba. Hace muchos años, en una Semana Santa, salimos toda la familia al río, mis primos, mis tías y nosotros. Comimos, bebimos y todo transcurrió con normalidad. Al regresar a la casa, mi primo y yo empezamos a jugar lanzándonos papel mojado con popotes. En un momento, le lancé uno con tanta precisión que cayó justo en su oído. Él apenas se dio cuenta y no le prestó atención. Al día siguiente por la tarde, comenzó a sentir un dolor intenso en el oído, provocado por el papel que nunca salió. Mi mamá y mi tía, molestas, fueron a buscar unas medicinas naturales que preparaba una vecina, dejándonos solos a mi primo, a su hermana y a mí. Ya eran cerca de las 8 de la noche y aún no regresaban. No había luz eléctrica, algo muy común en ese tiempo, y solo nos iluminaba una veladora. Esa noche, a mi primo le dieron ganas de orinar. Se acercó a la bajada de las escaleras que daban al patio trasero. El baño estaba a unos 5 metros, pero no quiso bajar por la oscuridad y el miedo. Mientras hacía su necesidad, de pronto me llamó exaltado: «Santos, tenés que ver lo que estoy viendo». Como siempre he sido muy curioso, corrí a ver qué pasaba. Mi primo estaba parado firmemente en la puerta que daba al corredor trasero y, con voz temblorosa, me dijo: «Santos, mira lo que está allá, por el árbol grande de ceiba». Al principio no se distinguía bien por la oscuridad, pero cuando logré ver con claridad, noté una figura pequeña, de no más de 1 metro de altura, parada y observándonos fijamente a lo lejos. Mi primo dijo de inmediato: «Un duende». Asustados, asentimos y salimos corriendo de la casa. Incluso mi prima, la más pequeña, se nos unió. Llegamos hasta la carretera que pasaba cerca de la casa y allí vimos que nuestras madres ya venían de regreso. Les contamos lo sucedido, pero creo que nunca nos creyeron, al igual que la historia del tecal. Esto nos pasó cuando éramos muy pequeños. Yo tenía unos 8 o 9 años y mi primo unos 15 o 16. Cuando se lo contamos a mi abuelo, él nos dijo que esos pequeños seres suelen aparecerse a los niños por la inocencia de su corazón y su mente. Aunque mi primo ya era casi un adulto, según mi abuelo, aún conservaba esa inocencia interior. Hasta hoy, sigue siendo una de esas historias que vivimos juntos y que nunca olvidaremos. La cegua.
Hace unos 2 años, mi hermano me invitó a arponear al río. Era el mismo río que divide 2 fincas y que, desde siempre, debíamos cruzar para visitar a nuestros familiares. Esa noche salimos del pueblo a las 12 en punto, con la intención de llegar a la orilla del río alrededor de la 1 de la madrugada. Nos acompañaría un tío, hijo de nuestro abuelo, quien ya nos esperaba allí, envuelto por la oscuridad. Todo ocurrió según lo planeado. Al llegar, subimos al bote y comenzamos a pescar en medio del río. En un momento, mi hermano se zambulló en el agua, desapareciendo bajo la superficie. Quedamos solo mi tío y yo, rodeados por el silencio de la madrugada, interrumpido únicamente por el sonido del agua y los insectos nocturnos. Para matar el tiempo, mi tío decidió contarme algo que le había ocurrido muchos años atrás. Dijo que una noche, después de andar en fiestas y parrandas, regresaba a su casa alrededor de las 11, completamente borracho. En el camino tuvo que atravesar un platanal. De pronto, escuchó cómo las hojas de los plátanos se movían con violencia, como si algo se desplazara entre ellas. Pensó que era el viento y siguió caminando, aunque apenas podía mantenerse en pie. Al cruzar aquella extensa hectárea, tuvo que agacharse para pasar una cerca de alambre. Justo cuando quedó del otro lado, escuchó una risa. No era una risa normal. Era una carcajada femenina, burlona, larga, como si alguien se estuviera mofando de él desde la oscuridad. Mi tío me dijo que en ese instante un escalofrío le recorrió el cuerpo, desde la punta de los pies hasta la cabeza. Intentó correr, pero el alcohol no se lo permitió. Cada paso se sentía pesado, torpe, desesperante. Al llegar a la orilla del río, cuando intentó subir al bote para cruzar hacia su casa, la vio. Una figura alta, cubierta como con hojas, inmóvil, observándolo desde la oscuridad, justo cerca de la cerca donde antes se había tropezado. No caminaba. No hablaba. Solo lo miraba. Mi tío aseguró que nunca en su vida había sentido tanto miedo. Sentía que aquella cosa lo seguía, que lo acechaba, aunque finalmente se quedó allí, observándolo a lo lejos. Después de esa noche, mi tío nunca volvió a salir solo tan tarde. Siempre procuró ir acompañado. Él estaba convencido de que aquello que lo espantó era la cegua, un espanto muy conocido en Nicaragua. Mientras me contaba esta historia, mi hermano aún no salía del agua, pues seguía buceando. Lo peor era que estábamos justo frente a ese mismo platanal. Mi tío lo señalaba con evidente terror, como si temiera que algo volviera a moverse entre las sombras. Yo siempre he sido una persona miedosa, aunque estar acompañado me tranquiliza un poco. Aún así, en lugares como ese, nunca dejo de sentir que algo me observa. Desde la oscuridad, más que una simple anécdota, aquella noche se convirtió en otra historia más que se sumó a mi colección de relatos que jamás podré olvidar.